Hola, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Este es el episodio número 18 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula No más vergüenza. Era muy niña para darme cuenta de que uno de mis compañeros de escuela se avergonzaba de su familia. Recuerdo cómo sufría los días que había festivales o en los que los padres iban a recoger las calificaciones de sus hijos. En más de una ocasión lo vi enojarse cuando su madre hizo acto de presencia en el salón de clases. Ahora entiendo que sentía vergüenza. Solía disculparse por lo disfuncional de su familia, pues su padre los había abandonado. Su hermana adolescente era madre soltera y su mamá era una mujer mayor a la que confundían con su abuela. No recuerdo que alguien le hiciera bromas o comentarios hirientes, o de hecho que alguien se burlara de él. Sin embargo, su voz se quebraba cuando explicaba que la señora que parecía su abuela era su mamá. Después de que salimos de la escuela primaria y entramos a la secundaria, no volví a saber de él ni de su familia. Me pregunto cuántas personas se han sentido avergonzadas por su historia familiar. ¿Cuántas preferirían tener otra historia, otros recuerdos, otra imagen y percepción para con los que viven fuera de su entorno familiar? ¿Cuántos quisieran que les fuera quitada la vergüenza por pequeña que ésta parezca a los ojos de los demás? La vergüenza grita que algo malo hay con nosotros, que hemos hecho las cosas mal, que estamos defectuosos. Es como un estigma en nuestro ser que nos lleva a pensar que todos nos observan, que todos hablan de nosotros y se ríen a nuestras espaldas. La vergüenza no nos hace bien si no la aprendemos a llevar a Dios. En la historia de Josué podemos ver un episodio en el que ellos fueron librados de la vergüenza. En el capítulo 5, todo el pueblo de Dios experimentó ser libres de la vergüenza cuando fueron circuncidados. ¿Qué significaba para ellos? ¿Por qué fue necesario circuncidarlos antes de entrar a la tierra prometida? En el capítulo 5 de Josué, vemos al pueblo de Dios renovando su pacto con el Señor. El pacto que Dios había realizado con su pueblo, siendo Moisés el líder de la nación rumbo a la tierra prometida. Ese pacto serviría para hacer de Israel su pueblo, el pueblo elegido entre las otras naciones. Todos sabrían que Israel es el pueblo escogido de Dios. La circuncisión fue un mandato para todos los descendientes de Abraham. En aquella ocasión, Josué debería realizar la circuncisión a todos los hombres menores de 40 años, hijos de la generación que murió en el desierto. Este mandato no se había realizado durante el peregrinar en el desierto. Ahora lo haría nuevamente para entrar a la tierra prometida. Josué 5:2 dice lo siguiente y quiero que me acompañes a leerlo, y te recuerdo que estoy leyendo la traducción de la Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. El no haber sido circuncidados daba evidencia que nacieron en el desierto. No eran considerados pueblo como tal. No eran considerados estar dentro del pacto, pues no había esa señal en ellos. Era vergonzoso haber sido esclavos de Egipto y deambular por el desierto y haber nacido en el desierto y no ser reconocidos como pueblo de Dios. Pero Dios, en su bondad, hace una obra en ellos por medio de la circuncisión para afirmar que son su pueblo elegido, que cumple promesas, que afirma su pacto con ellos. La circuncisión daba evidencia de todo eso y además les recordaba que ya no eran esclavos, que ellos ya habían sido librados de Egipto y de su cautiverio y su esclavitud. El versículo 8 y 9 del capítulo 5 dice lo siguiente. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor dijo a Josué: Hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto.
Dios está cuidando a su pueblo, afirmando y recordando su pacto con ellos. Dios estaba dando evidencia de que ellos confiaban en el Dios del pacto, le pertenecían a Él. ¿Qué de nosotros, mujer? ¿Qué podemos aprender del carácter de Dios en estos versículos? ¿Quiénes somos? ¿Qué y cómo respondemos a nuestra identidad? Leamos el capítulo 5, versículo 2 al 9 para conocer un poco más del carácter de Dios, lo que ha hecho, quiénes somos y cómo podemos responder a nuestra identidad. Dice el versículo 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra afilada y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Esto ya lo habíamos leído. Versículo 4 dice: realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años, hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor dijo a Josué: hoy les he quitado de encima la vergüenza de haber sido esclavos en Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Entonces veamos quién es Dios y cómo lo podemos ver aquí a través de todos los versículos que leímos. Podemos ver desde el versículo 2 al 9 que Dios es un Dios cercano, un Dios relacional, un Dios que habla a sus hijos. Pero también vemos a Dios como dueño, pues da instrucciones a sus siervos. Dios es un Dios que recuerda, porque nos habla de su pacto y sus promesas, como lo vemos en el versículo 6. También lo vemos como un Dios proveedor y sustentador. Vemos a Dios santo, que requiere obediencia. Cuando desobedecen, tiene autoridad para tomar decisiones contrarias a las que dio antes, porque Él es soberano y es Señor de todo. Dios quita la vergüenza, dignifica, da valor. Dios nos da identidad y nos usa para darlo a conocer y dar a conocer su poder. Dios es un Dios que nos dignifica. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo podemos ver a Dios aquí en lo que ha hecho con nosotros? Dios da instrucciones, habla, no nos deja en oscuridad. Dios lo que quiere que su pueblo sepa y haga, no lo oculta, sino que lo da a conocer por medio de su palabra. Dios cumple sus promesas, las que bendicen y las que restan o quitan bendición también. Es por eso que vemos, por ejemplo, en el versículo 6 que dice: el Señor había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Se les dio, ahorita estaban a punto de entrar a ella. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. Dios cumple sus promesas, a ninguna de ellas ha faltado. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, pero también a lo largo de la historia, de nuestra propia historia, de hecho. Para cumplir esta promesa, ellos tuvieron que deambular 40 años. La segunda generación de los que salieron de Egipto tuvieron que deambular 40 años en el desierto, hasta que la nueva generación sería la receptora del pacto que había hecho desde antes con Abraham en Génesis 12 y después con Moisés. Pero Dios cumple sus promesas. También vemos a Dios como quita la vergüenza, el oprobio. Él dignifica, da valor, da su identidad, un nombre a su pueblo. Afirma la identidad que tienen como su pueblo, como sus hijos delante de aquellos que no lo son. Esto nos recuerda que somos polvo, que es Él quien reina y gobierna, pero también que nos da valor y dignidad por ser portadores de su imagen, por medio del sacrificio de Cristo. El pacto de ahora es por medio de la fe que tenemos en Cristo. Es por Él que ahora podemos ser llamados hijos de Dios, como lo escribió Juan en el Evangelio que lleva su nombre, donde dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12.
Entonces, a la luz de todo lo que leímos en los versículos de hoy, ¿quiénes somos nosotros? Y podemos ver que somos su pueblo, que somos sus hijos. Tenemos una familia a la que pertenecemos, su cuerpo, como nos lo dice Romanos 12:5. Somos dignificados, se ha quitado nuestra vergüenza por el sacrificio de Cristo. Esto es glorioso, mujer. Tenemos su nombre, somos reconocidos por Él. La gente que nos conoce y que ve nuestra vida sabe que somos hijos de Dios si reflejamos los frutos y el carácter que tenemos de Él. Se ha afirmado nuestra identidad y el pacto de Dios ya no por medio de la circuncisión física, sino por la circuncisión espiritual, como nos lo dice Romanos 2:29 y Colosenses 2:11. ¿Qué hacemos entonces en respuesta a quiénes somos, a lo que ha hecho Dios y a quién es Él? Llama mi atención la obediencia y fe de Josué. Por muy loca, imposible e irracional que sonara todo lo que Dios le decía, Josué lo obedecía al instante. Él ejecutaba la orden que Dios le daba. Él obedecía al instante, mujer. Que así respondiéramos todos nosotros al llamado de la voz de Dios. Cuánto necesitamos de Cristo todos los días, porque sin Él nuestra tendencia es a desobedecer o a obedecer a medias de acuerdo a lo que pensamos es mejor. Algo que también puedo ver aquí en el versículo 8 es la necesidad de ser pacientes y esperar antes de salir y conquistar la tierra, por así decirlo, que Dios nos ha prometido. En ocasiones, después de que se nos ha quitado la vergüenza, que se ha afirmado nuestra identidad, queremos correr a hablar de la obra de Dios en nuestra vida y lo maravilloso que esto ha sido. Y sí, así ha sido. Hemos vuelto de la muerte a la vida por medio de Cristo gracias a su obra. Sin embargo, hay un proceso lento, un lugar para conocer más a Dios, para deleitarnos y ser conocidos por Él también. Llegado el tiempo, podremos salir y hablar de nuestra historia que pertenece a una historia mayor, la verdadera historia, la historia de redención, la historia de Dios de la cual también somos parte. Pero para eso necesitamos conocer a Dios, quién es, lo que ha hecho, lo que somos por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque no podemos dar algo que no tenemos, ni podemos dar a conocer a alguien a quien nosotros todavía no conocemos. Entonces, ¿cómo lo haremos? Bueno, para poder obedecer la voz de Dios, necesitamos primero ser hijos de Dios, como lo vimos en Juan 1:12. Después necesitamos, ya que somos hijos de Dios, somos sellados y recibimos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y después necesitamos también conocer la voz de Dios. Necesitamos fe para creer en Jesús, para recibir el Espíritu Santo y por medio de la lectura de la Biblia, poco a poco aprenderemos a reconocer la voz de Dios. Sabremos distinguir sus mandatos, sus promesas, lo que nos pide, indica y manda, pero también sus palabras de amor, de exhortación y disciplina. Aprenderemos a reconocerlas por medio de su palabra y también por medio de su iglesia. Se nos ha quitado la vergüenza, mujer, para evidencia del poder de Dios, para esperar y salir y conquistar. Necesitamos del Espíritu Santo que infunde paciencia en nosotras, pero también para conocer la historia de Dios, para que podamos entender en qué etapa de nuestra historia estamos. Y entonces sí, salir y hablar de la obra de Dios en nuestra vida y nuestros corazones. Esto lo podremos ver un día a la vez, sin prisa, pero sin pausa. Todo esto es poco a poco, mujer. Vamos en una carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces vamos a reflexionar. Se nos ha quitado la vergüenza, el oprobio. Ya no somos esclavos del pecado. Se nos ha quitado todo eso para dar testimonio del poder, de la gracia y la misericordia de Dios. Recuerda, podemos haber tenido un pasado vergonzoso, familias que no nos enorgullecen por sus malas costumbres o prácticas, porque desobedecimos a Dios. Pero fue Dios quien nos eligió para ser sus hijas, para ser su pueblo, su cuerpo y habitar en nosotros y entre nosotros. Quiero que medites esta semana en Romanos 2:29, Romanos 12:5 y el Salmo 34, versículo 1 al 8. ¿De acuerdo? Te voy a hacer algunas preguntas. Ya sabes que acostumbro a hacer preguntas para mí y las comparto contigo. Y si tienes dónde anotar, me encantaría que las anotaras y las respondieras en oración
y en introspección, o en más bien examinando tu corazón delante del Señor. Mirando hacia atrás en tu vida, ¿hay alguna situación o costumbre tuya o de tu familia que te haya avergonzado? ¿Qué cambiarías hoy? ¿De qué manera encuentras consuelo y esperanza en la vergüenza ahora que sabes que Cristo te dignifica? ¿Has visto a Dios usar tu vergüenza pasada para fortalecer tu fe y afianzarte en Cristo? ¿De qué manera? Y por último, comparte con alguien que necesite conocer a Jesús un poco de tu historia y de cómo Dios te ha quitado la vergüenza y te ha dado dignidad en Cristo. Que otros conozcan la obra de Dios en los corazones de sus hijos por medio de nuestros testimonios personales. Nos escuchamos muy pronto, mujer. Te mando un abrazo bien fuerte y gracias por escuchar. Bendiciones. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.